Shalom, shalom, una vez más aquí haciendo otro video. Primeramente, como siempre, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakwadash. Y le quiero mandar un saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que han estado esperando estos videos para edificación, ¿no? El Espíritu me pegó a hacer otro video para exhortación, ¿no? Para exhortación a los hermanos que ya están en la fe, porque a veces se desaniman, nos desanimamos y tenemos que revivir ese espíritu que está en nosotros, ¿no? Y la manera en que lo hacemos es por medio de estas escrituras y estos estudios que hacemos, primeramente para edificarnos a nosotros mismos y segundo para edificar a todos aquellos hermanos que están pasando por las mismas situaciones que estás pasando tú, ¿no? Y por eso dije, voy a hacer este video, sacar unas cuantas escrituras en el tema de la exhortación, ¿no? Y vamos a empezar en Romanos 12 y voy a empezar en el versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Perdón, voy a leer ese último una vez más. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y al fin del día ese es el mensaje, ¿no? que tenemos que dar. Lo que Dios te ha dado para hacer es lo que tienes que seguir, ¿no? Si vas a hacer tu servicio, sea conforme a lo que el Espíritu te ha dado, en el don que Él te ha dado, ¿no? Entonces, dice, el que más me pegó es el amor sea sin fingimiento. No, tenemos que amar conforme a la Escritura nos dice, ¿no? Y el amor de Dios es seguir y guardar sus mandamientos. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos de la misma manera, sin fingimiento, de la misma manera que dice la Escritura que tienes que amar a tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces tenemos que mostrar nuestro afecto y nuestro amor al Señor por medio de nuestros hermanos, ¿no? De lo que hacemos, de la manera en que tratamos a nuestro hermano. Entonces, por medio del Espíritu, tenemos que hacer estas cosas. Y a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil porque a veces tus hermanos no se comportan como se deben de comportar. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Por exhortarlos a que lleguen ahí donde tú estás. Y si es al revés, ¿no? Si miras a alguien que tiene sabiduría más que tú, pegártele y crecer en el espíritu, ¿no? Esto es de entendimiento para poder seguir y guardar los mandamientos de Dios. Y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Seguir y guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe que tenemos en Yahushai, al que todo el mundo ignorantemente le llama Jesús, ¿no? Entonces tenemos que también regresar al conocimiento de quiénes somos por medio de la Escritura y saber lo que tenemos que hacer. Y en estos tiempos, de que la profecía se está cumpliendo, ¿no? Que tú miras que todo está escalando a lo que la Escritura nos ha dicho y que hemos estudiado, ¿no? Entonces el fin está cerca y tenemos que amar a nuestros hermanos. Y lo que sigue dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Voy a leer también el 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Voy a leer también el 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahí es donde tenemos que también estar, en el servir al Señor por medio de su espíritu. Y eso lleva a hacer cosas, ¿no? Por tus hermanos. Tienes que ayudar a tus hermanos a seguir y guardar los mandamientos. Tus hermanos te tienen que ayudar a ti a seguir y guardar los mandamientos. Por eso necesitas
tener a alguien que esté ahí contigo haciendo el trabajo para el Señor. E incluso si eres solo, hey, síguele dando, sigue echándole ganas. ¿Por qué? Porque unos van a tener compañía, otros no, pero al fin del día el Señor es todopoderoso y Él está con los que están con Él, ¿no? Entonces, vamos al que sigue. El que sigue va a estar en Hebreos 10, 24 y 25, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, si miramos que ese día está llegando, ese día de la venida del Señor, de la venida del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, se acerca. Si miras que ya estás cerca, dice, no dejes de congregarte. Anímate uno a otro, porque el día está cerca. Y ese es nuestro consuelo, esta escritura, el Espíritu, la palabra del Señor, Yahweh, ¿no? Yahweh es el nombre del Padre, Yahushua es el nombre de su Hijo. Entonces tenemos que, como decía la escritura, motivarnos unos a otros en actos de amor y buenas acciones, ¿no? Que es lo mismo que estaba diciendo el otro. Ahora vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4 y versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿No? Entonces tenemos que ocuparnos en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Entonces, si no estás ahí todavía, este video es para eso, para exhortar a otros a hacer el trabajo del Señor, incluyéndome a mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se pone dura la cosa y a veces te entra esa hueva, te entra algo que quiere que no hagas lo que tienes que hacer para el Señor, pero el Espíritu es más fuerte que todo y le tienes que enseñar a otros. Y si ese es tu trabajo, no te desanimes, aliviánate, levántate, vuelve a comenzar. ¿Sí me entiendes? Si te has caído, levántate, pero con más fuerza, para poder enseñar a otros el amor que tú tienes por Yahweh, Bahasham Yahushai, que es Yahweh el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo, Yahushai, al que todo el mundo ignorantemente llama Jesús. Entonces tenemos que exhortarnos unos a otros en amor para hacer lo que tenemos que hacer para el Padre en el nombre de su Hijo, porque el tiempo está cerca. Ese es el mensaje, ¿no? Ahora vamos a ir al 14. Esta es 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice el versículo 15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y tenemos que persistir en lo que Dios nos ha dado. Tenemos que primero exhortarnos a nosotros mismos y exhortar a otros por medio de lo que hacemos por el Señor. Y es lo único que tenemos que hacer, lo que Dios nos dijo que hiciéramos, seguir y guardar sus mandamientos y enseñar a otros a hacerlo también. Si en realidad quieren aprender, no, esto es para todos aquellos que ya están aprendiendo, que ya están llegando ahí, porque muchos que no creen y van a ser incrédulos y no van a creer, ¿no? La palabra nos dice que también hay de esos, también hay incrédulos. Y este versículo es para esos incrédulos. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera.
Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces va a haber incrédulos, va a haber creyentes, pero aquí está hablando de exhortar a los que ya están en la fe, porque va a haber tiempos que vas a estar desanimado. Pero por eso es bueno que tengas a alguien a tu alrededor, un hermano que venga y te levante en el espíritu, que no te deje caer, que te extienda la mano y te diga, levántate, aliviánate. Porque el enemigo lo que quiere es que te alejes del Señor. No, pero el Señor te está hablando, te dice que te levantes y tenemos que exhortarnos unos a otros en amor. No, ahí mismo en 1 de Timoteo vamos a ir al 6 y al 2 y dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y aquí está hablando de los hermanos que a veces está sirviendo, ¿no? Tenemos que servir a nuestros hermanos, así como Yahushua servía a sus discípulos. Y a veces también eso no, nos pone tristes, ¿no? Nos pone tristes porque a veces quieres exhortar a tu hermano y tu hermano pues no quiere ser exhortado, ¿no? Y eso te agüita, te pone sentimental, ¿no? Te pone, pero no te desanimes, ya Dios le pondrá esa mentalidad, ¿no? De seguirte, pero tú tienes que seguir en lo tuyo, siempre diligente, enseñando la verdad y con tus hechos, con tu servir al Señor, ¿no? De la manera en que sirves al Señor, otros van a mirar cómo lo haces y van a seguir tus pasos, ¿no? Y tenemos que enseñar por nuestros hechos también. Ese es la mejor enseñanza, que a veces sin palabras, de la manera en que tú haces las cosas para el Señor, otros van a mirar y van a ser inspirados a servirlo de igual manera. Vamos a 2 de Timoteo 4 y 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para poder exhortar a otros, tienes que hacerlo por medio de su espíritu. Porque ahí mismo en el 3.16 de 2 de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acuérdate lo que decía el otro, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, ¿no? Y el otro va a estar en Hebreos 13 y 13 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces a veces el pecado te va a engañar, ¿no? Y es ahí donde te digo, si te caes y tienes a tu hermano te va a ayudar a levantarte, a poder combatir ese pecado que estás cometiendo en contra del Señor por medio de la escritura, la verdad y la buena instrucción, ¿no? que es esta palabra. Entonces el versículo que sigue está en Hebreos, Primera de Corintios, un segundito, Primera de Corintios 14 y 3. Y este es el libro de Primera de Corintios 14 y 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y lo que estaba diciendo hace ratito, ¿no? Que no se nos tiene que olvidar cuál es nuestra consolación. Dice, este es el libro de Juan 14 y 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, y sabemos el orden, ¿no? Es Yahweh, el Padre, Yahweh Shai, su Hijo, y el hombre, por medio del Espíritu. Entonces tenemos que ser espirituales y la palabra de Dios dice que la ley de Dios es espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir y guardar los mandamientos de Dios. Y voy a ir ahí, con ese lo voy a cerrar. Voy a ir a Juan, Apocalipsis 14 y 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yahushua. Entonces, tenemos que seguir y guardar los mandamientos de Dios y tenemos que tener la fe en Yahushua, en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, con eso voy a decir Shalom, hasta la próxima. Espero que haya sido edificante y hasta luego. Shalom.